set the tone. You gotta get it done. Where you from? You gotta put them on. Take the throne. Royalties belong. Get down, folks. Get down with the para work. este nivel de nosotros de bachillerato. Es otro movimiento en 2 dimensiones. Como preámbulo rapidísimo, movimiento en una dimensión, bicicletas, motos en línea recta, así, o pelotas, piedras o algo que caen o suben, así, en una dimensión. En 2 dimensiones, el parabólico completo, el parabólico horizontal. Y ahora vamos a ver otro de 2 dimensiones, que es el movimiento circular. Como su nombre lo indica, es cuando un móvil o cuando un cuerpo gira alrededor de un punto fijo central llamado eje. Al punto fijo del centro del círculo se le llama el eje, y en este caso va a ser el eje de rotación. Muy bien. ¿Dónde podemos ver este tipo de movimientos? Los podemos ver, por ejemplo, en una carrera de carros en donde la pista sea circular. Los carros empiezan aquí y empiezan a dar vuelta alrededor. Eso es un movimiento circular. Cuando tú tienes alguna piedra, algo, lo que sea, que amarras con un hilo y le empiezas a dar vuelta, ahí está el movimiento circular. Una máquina centrífuga, cualquier cosa que esté dando un ventilador, todo eso es movimiento circular. Y el eje de rotación pues vendría siendo el centro. El círculo tiene ciertas características que debemos conocer, creo que todo el mundo ya las sabemos, y son las siguientes. Vamos a suponer que aquí inicia todo, aquí en este punto. Si aquí inicia, entonces tenemos 0 grados. Empiezas a moverte, cuando vas aquí a 1/4 de la vuelta, tienes 90 grados, le sigues cuando estás dando media vuelta son 180, le sigues cuando llevas 3/4 de vuelta son 270 y toda la vuelta entera son 360. En un círculo es muy difícil medir distancias como las medimos cuando vas corriendo en una pista, por ejemplo, recta, porque simplemente agarras el metro y mides tanto de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero ¿cómo le haces en un círculo? En un círculo no puedes, solamente que tuvieras una cinta y le hicieras la forma del círculo. Pero, ¿y si el círculo es más grande? O tendrías que agarrar la cinta y hacerla más grande. O si el círculo es más chico, pues tendrías que hacerle otra forma. O sea, con cada círculo tendrías que usar una forma diferente de la regla. Entonces, se usan otras maneras de medir distancias en un círculo. ¿Cómo se miden las distancias en un círculo? Pues se miden en grados. Aquí está el objeto que va a dar vuelta y se mueve hasta aquí. ¿Qué distancia recorrió? En lugar de agarrar una cinta y empezarle a medir aquí, decimos, dio 90 grados. Ah, ok. Dio 180, dio 270, dio todas las 360 grados. Esa es una forma, los grados. Otra manera que también se miden las distancias ahí en el círculo es en vueltas, precisamente. Si estás aquí y das hasta aquí, dices tú, lleva 1/4 de vuelta, lleva media vuelta, lleva toda la vuelta. Y si da 2 veces, llevas 2 vueltas o 720 grados. Esas son las 2 maneras que nosotros conocemos un poco más comunes. Pero hay una tercera que es la que realmente se usa más en los problemas, que es el radián. Primero que nada, ¿qué es un radián? Aquí yo tengo dibujado el radián. De aquí a aquí tiene un nombre esta distancia, independientemente de cuánto sea. Siempre se llama el radio. Cualquier distancia que tú agarres del centro a alguna parte del círculo se llama radio. Entonces yo pongo un radio aquí y luego después agarro algo que se pueda doblar y dibujo aquí otro radio así con la forma del círculo, llego hasta aquí y lo cierro con otro radio aquí así. Entonces aquí se forma un ángulo formado por 3 radios, un radio, otro radio y otro radio. Bueno, pues ese ángulo se llama un radián. Radián, no radial. Radián, ¿oíste? Radián. Entonces, las distancias en un círculo se miden en vueltas, en grados y en radianes. A las vueltas también se les llama revoluciones. Una vuelta
2 vueltas, 1 revolución, 2 revoluciones. Es exactamente lo mismo. Dice aquí, bueno, el círculo entonces, las distancias se miden en grados, en revoluciones y en radianes. Nosotros vamos a tratar, como antes cuando medíamos en línea recta, todo lo medíamos o lo convertíamos a metros. Bueno, aquí todo lo vamos a convertir a radian. Para poder convertir necesito la equivalencia. La equivalencia es la siguiente: una vuelta completa, que es lo mismo que una revolución, es igual a 2 por pi. 2 por shift pi es igual a 6.283185.307 radianes. Para no estar diciendo tantos números, se dice 2 por pi radianes. Y esa misma revolución, o 2 pi de radian, equivale a 360 grados, o sea, toda la vuelta. Esa es la equivalencia. Hay otra que también se usa mucho, que es que un radian mide 57.3 grados. ¿Qué es lo que cambia del movimiento rectilíneo al movimiento circular? La distancia. Aquí está la magnitud, aquí está como lo medíamos antes, en forma lineal, y aquí está como lo vamos a medir ahora en forma angular. En lineal, la distancia nosotros le poníamos una letra D y la medíamos en metros. Ahora en angular, la distancia va a ser una letra griega, que es un circulito con una línea horizontal cruzándolo, que se llama teta. Esa es la letra con la que vamos a conocer la distancia en el círculo. Y lo vamos a medir en radianes, siempre. Muy bien. La velocidad en lo lineal la conocíamos nosotros con una V, una V, y la medíamos en metros por segundo. Ahora en el angular y circular es lo mismo, ¿eh? Ahora en el angular la vamos a poner con una, nosotros la conocemos como W, pero realmente es una letra griega que se llama omega. Esa omega va a ser la velocidad en el angular y lo vamos a medir en radianes por segundo. Por último, la aceleración, que en lo lineal nosotros la poníamos con una letra A y la medíamos en metros por segundo al cuadrado, ahora en el angular va a ser con una letra griega, que es como el pescadito, que se llama alfa. Y la vamos a medir en radianes por segundo al cuadrado. Esa es lo que realmente cambia, las unidades. Muy bien, aquí tenemos algunos conceptos básicos. Estas ustedes ya las tienen ahí en su material que les envié para que lo imprimieran. Radian, ángulo formado por 3 radios. Período. El período en un movimiento circular es el tiempo que transcurre para dar una vuelta. Por ejemplo, si tú das la vuelta en 5 segundos, entonces tienes un periodo de 5 segundos. La frecuencia es cuántas vueltas das en un segundo. La frecuencia es lo contrario que el periodo, son cosas inversas. El periodo, que lo vamos a poner con una T mayúscula, y la frecuencia con una F minúscula, son inversos. Entonces el periodo es 1 sobre frecuencia y la frecuencia es 1 sobre periodo. Muy bien, ese es el movimiento circular. Vamos a estudiar 2 tipos únicamente. El movimiento circular uniforme, es decir, cuando siempre va a la misma velocidad, y el movimiento circular uniformemente variado o acelerado, que es cuando el objeto que está dando vueltas va acelerando. Es exactamente igual que el MRU y el MRV, pero cambiando estas letras por estas. Si tú te fijas, el movimiento circular uniforme MCU, aquel era MRU, ahora es MCU. Es cuando un cuerpo recorre, antes era distancias iguales en tiempos iguales, ahora es ángulos iguales en tiempos iguales. Y se considera que la velocidad es constante, nada más que ahora la velocidad es con W. Entonces W es constante. Fíjate cómo la fórmula es igual, nada más que antes era B igual a D sobre T, ahora es omega igual a teta sobre T. Y sus unidades tienen que ser esta en radianes, el tiempo en segundos, y esta en radianes por segundo. Pero todo lo demás es idéntico. Muy bien, este es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniformemente variado o acelerado ocurre cuando un cuerpo que está circulando ahí
en trayectoria circular, varía uniformemente su velocidad, o sea, varía su velocidad, ya hay una aceleración. En este movimiento se considera la aceleración angular constante, así como en el MRV la A era constante, aquí la alfa es constante. Si tú te fijas, son las mismas, exactamente las mismas ecuaciones, pero cambiando teta por D, omega por B y alfa por A. Fíjate, ve, las observa. Un saludo para los haters, los que más me siguen y me buscan los viernes. Todo lo que dices me va y me viene, solo hago lo que quiero y lo que me entretiene. Viendo mis opciones, casi aparezco en 12 corazones. Rechace la oferta, rompe y mil corazones. Yo no quiero eso, solo quiero todas mis canciones. Problemas de esto. En este caso, teta es el desplazamiento angular y se mide en radianes. T es el tiempo, ese no cambia en segundos. WO es la velocidad angular inicial. Hay que ponerle la palabra angular a este caso. Y en radianes por segundo, la W sin nada es la velocidad angular final, en radianes por segundo, y alfa es la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Iguales las fórmulas, uniformemente acelerado y uniforme. Por último, hay una relación entre las magnitudes en línea recta y en círculo. Fíjate cómo está el asunto. Si tú tienes, vamos a poner dos casos. En este caso, vamos a poner un círculo o una rueda de ese tamaño y acá vamos a poner una rueda más grande. Son ruedas las dos a final de cuentas, lo que cambia es que una tiene el radio más grande que la otra. Y vamos a calcular o vamos a ver cuánta distancia angular o cuánto desplazamiento angular tiene esta cuando le damos dos vueltas. Si le damos dos vueltas, esta más o menos hasta dónde llegaría. A ver, como hasta por aquí más o menos, ¿no? ¿Sí? Aquí teta son 2 revoluciones. Pero ¿cuánto fue la distancia? Bueno, no sé. Si a este círculo está donde mismo, empieza donde mismo. Si da 2 vueltas, ¿llegará hasta aquí? Claro que no, va a llegar mucho más lejos, va a llegar como hasta por acá. Perdón por el círculo, ¿verdad? Siguen siendo, el desplazamiento angular siguen siendo 2 revoluciones, pero la distancia que recorre en línea recta es mayor aquí porque es mayor el radio. Entonces tenemos que nosotros ver, tiene que haber una relación entre el radio y la distancia que recorre. También es las velocidades. Tenemos nosotros unas fórmulas que son para hacer esa relación y es muy sencillo. Aquí las tengo. La relación entre estas magnitudes es la siguiente. Si tú quieres saber la distancia lineal que recorre una rueda o un objeto en movimiento circular, simplemente vas a multiplicar el desplazamiento angular, la teta, por el radio del círculo. Si quieres saber cuál es la velocidad lineal de esa rueda, simplemente vas a multiplicar la velocidad angular por el radio y la aceleración es lo mismo. Aceleración lineal es igual a aceleración angular por radio y tiene que ser en estas unidades. No hay de otra. Este en radianes por segundo y este en radianes por segundo al cuadrado y ya las demás que conocemos nosotros en metros y metros por segundo. Entonces, si tú te fijas, es un movimiento que es exactamente igual que los otros que ya hemos estudiado. Son las mismas ecuaciones y todo. Lo único que cambia son las unidades. Entonces, esperemos que les haya quedado claro. Vamos a hacer unos problemas en los siguientes videos para practicar un poquito. Y este sería el último movimiento que tenemos ya en este tema. Entonces, terminando esto, pues hacemos una pequeña evaluación. ¿Qué les parece? Vamos a preguntarle a nuestro compa. ¿Cómo la ves, compita? ¿Les ponemos examen? Okay. You gotta put them on, take the down, royalties belong, hit them folks, get them with the woo, set the tone, you gotta get it done, where you from, you gotta put them on, take the down, royalties belong, hit them folks, get them with the woo.